Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la clase de Introducción al Derecho. Cuando estamos hablando de una aplicación del derecho, pues nos vamos a referir al proceso mediante el cual las normas jurídicas se hacen efectivas en situaciones concretas. Este proceso implica pasar de una norma abstracta a su realización o aplicación práctica. Es decir, de que lo que dice la ley a lo que ocurre en la realidad. Aplicar el derecho no va a ser simplemente repetir lo que está escrito en un código, sino que va a significar que hay que hacer una interpretación, hay que contextualizar y decidir conforme a criterios jurídicos válidos. La aplicación del derecho es una de las funciones más delicadas y trascendentales del sistema jurídico. A través de la aplicación, pues se garantiza el cumplimiento de las leyes, la resolución pacífica de los conflictos y la realización de justicia. Por eso, pues no estaría exclusiva del juez. También lo hacemos nosotros los abogados, los funcionarios públicos, los legisladores, los defensores de derechos humanos y en cierto sentido, pues todo ciudadano en su vida diaria. Es importante subrayar que el derecho es una construcción normativa, pero también es una construcción práctica. Existe como una norma escrita, pero solo va a cobrar vida cuando esta norma es aplicada. En ese momento, intervienen factores como la interpretación jurídica, la argumentación, los valores constitucionales y las circunstancias del caso concreto. La aplicación no es un acto mecánico, sino que es una actividad compleja que exige conocimiento, experiencia y responsabilidad. Estudiar la aplicación del derecho pues permite al estudiante que se comprenda cómo se operativiza su sistema legal. A lo largo de su formación, pues el futuro jurista debe aprender no solamente a conocer las normas, sino que sepan ustedes cómo se usa, cuándo se usan y con qué argumentos y en qué contexto. Es ahí donde se transforma entonces el conocimiento que estamos viendo actualmente teórico en una capacidad profesional.
Además, pues aplicar el derecho va a implicar elegir entre varias normas posibles, determinar cuál es la jerarquía, cuál es la norma más importante, resolver las antinomias e integrar lagunas. También ustedes van a saber cómo interpretar el sentido de cada uno de los términos legales con los que se topen y van a justificar públicamente las decisiones legales que tomen. Esto va a suponer un razonamiento jurídico que tiene que ser riguroso, que combina además elementos técnicos, dogmáticos, históricos, sociales y axiológicos. La aplicación también está mediada por las instituciones. No se va a aplicar igual una norma penal que una norma administrativa o una norma civil. Cada área pues tiene sus procedimientos, las autoridades y los principios que las rigen. Por eso, pues este tema va a ser transversal a toda la carrera de derecho. Todo jurista debe saber aplicar las normas en el marco de su competencia y en el marco también de su especialidad. Otro aspecto relevante, pues, es la efectividad del derecho. Una norma que no se aplica correctamente o que no se aplica en absoluto, pues va a perder su fuerza reguladora. De ahí, pues, la importancia de que la aplicación sea oportuna, sea coherente, sea respetuosa con el debido proceso. La legitimidad del sistema jurídico depende en gran medida de cómo se aplica el derecho en la vida cotidiana. Y pues bueno, en resumen, la aplicación del derecho es el puente entre la norma y la justicia. Es el momento en el que el derecho se va a traducir en acciones, en decisiones y en soluciones. Por eso, pues su estudio no va a poder quedarse solamente en la teoría, sino que debe formar parte activa de la preparación de ustedes, la práctica. Comprender cómo se aplica el derecho, pues es comprender cómo se va a construir la legalidad, cómo se defiende la dignidad humana y cómo se transforma la sociedad a través del orden jurídico. ¿Qué sujetos aplican el derecho? Bueno, la aplicación del derecho no es una actividad exclusiva de los jueces. Aunque el Poder Judicial, pues, es el encargado principal de resolver los conflictos jurídicos, van a existir diversos sujetos que van a aplicar el derecho en distintos niveles y con diferentes funciones. Si comprendemos que existe una pluralidad de actores, vamos a lograr identificar cómo es que el derecho se va a manifestar en la realidad social. En primer lugar, pues están las autoridades judiciales, es decir, tenemos a los jueces y los magistrados que resuelven casos concretos. ¿Mediante qué? Pues resoluciones que tienen efectos jurídicos. Ellos van a aplicar la ley y a interpretar sus hechos y decidir con base en qué norma va a corresponder aplicar. Su labor va a implicar una profunda responsabilidad, ya que sus sentencias pues afectan los derechos, la libertad o el patrimonio de las personas. A ver qué nos espera con estos nuevos jueces, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues encontramos a las autoridades administrativas que también van a aplicar el derecho en sus actos. Un ejemplo, pues por ejemplo, valga la redundancia, es un funcionario municipal que va a expedir una licencia de construcción o un inspector que impone una multa. Aunque estos sujetos no imparten justicia en sentido estricto, pues sus decisiones están basadas en una ley y están sujetas a revisión judicial cuando vulneran derechos. Las autoridades legislativas, aunque su función principal es crear normas, también participan activamente en la aplicación del derecho cuando ejercen un control político, cuando nombran funcionarios o cuando emiten resoluciones con efectos legales. Esto evidencia que la función jurídica no está confinada a un solo poder del Estado. Junto a las autoridades públicas también están los profesionales del derecho, que son los abogados, los notarios, los defensores públicos, los agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos, etcétera. Ellos aplican el derecho al interpretar normas, redactar contratos, presentar demanda, litigar, emitir dictámenes, entre muchas otras actividades. Su intervención, pues, es fundamental para hacer que la ley funcione ya en la práctica, en la vida real. Además, pues la ciudadanía aplica el derecho en su vida cotidiana cuando, por ejemplo, una persona celebra un contrato, paga un impuesto, obedece una señal de tránsito o interpone una queja, está actuando conforme a normas jurídicas.
Esta dimensión cívica de la aplicación del derecho resalta la importancia de la cultura legal en la sociedad. La diversidad de sujetos que aplican el derecho implica que se deben respetar ciertos principios comunes, los cuales son pues la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia y la responsabilidad. Cada uno en su ámbito debe de garantizar que su actuación esté conforme al marco normativo vigente. En conclusión, pues aplicar el derecho no es una tarea reservada a una élite jurídica. Esta, en cambio, es una función distribuida entre múltiples actores. Reconocer que hay una pluralidad nos va a permitir entender cómo es que se produce el orden jurídico y cómo se llegan a proteger los derechos y cómo además se construye la confianza en las instituciones. ¿Qué formas de aplicación del derecho tenemos? Bueno, la aplicación del derecho puede adoptar diferentes formas según el contexto en el que nos encontremos, el sujeto que actúa y el procedimiento que se sigue. Identificar estas formas va a permitir comprender cómo se hace operativa una norma jurídica en la vida práctica. La diversidad de métodos va a reflejar la flexibilidad del derecho para adaptarse a múltiples situaciones. Una primera forma, pues, es la aplicación automática, que va a ocurrir cuando una norma se cumple de manera directa sin necesidad de intervención de una autoridad. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de compraventa conforme a lo establecido en el Código Civil. Aquí la norma, pues, se aplica de una forma espontánea por voluntad de las partes sin una mediación judicial. Otra forma es la aplicación judicial, que va a ocurrir cuando un juez resuelve un caso concreto mediante una sentencia. Aquí el derecho se aplica tras un proceso formal que incluye la presentación de pruebas, la interpretación de normas y la argumentación jurídica. Esta es la forma más estudiada y desarrollada por la doctrina. Y también existe la aplicación administrativa, que se da cuando una autoridad del Poder Ejecutivo pues decide un asunto conforme a las leyes y reglamentos. Un ejemplo de esta resolución puede ser la solicitud de una beca, una multa de tránsito o una autorización sanitaria. En estos casos, aunque no hay un juicio, pues se requiere una decisión conforme a derecho. Una modalidad muy común en la vida social también es la aplicación convencional, que se da cuando las partes regulan sus relaciones conforme a la ley a través de contratos. En estos casos, la norma no se impone, sino que se invoca como marco de referencia para dar certeza jurídica a los acuerdos voluntarios. Cuando no existe una norma específica para un caso, pues puede recurrirse a la analogía. Esto significa aplicar una norma similar a un caso distinto, pero comparable, siempre que no esté prohibido por la ley. La analogía permite llenar lagunas y asegurar que no haya vacíos jurídicos. Otra forma de aplicación, pues, es la que se hace por equidad, es decir, según lo que dicta la justicia en el caso concreto, aunque no exista una norma precisa. La equidad es un criterio completamente que permite adaptar la aplicación del derecho a situaciones excepcionales. Suele utilizarse en materias como, por ejemplo, el derecho de familia, el derecho laboral o el derecho agrario. Cada forma de aplicación exige un proceso de razonamiento jurídico adecuado. El profesional del derecho debe de saber cuándo utilizar cada una y qué principios van a guiar su uso. No todas las situaciones van a requerir un litigio y en muchos casos, pues la solución jurídica se construye a través de una negociación, de una conciliación o del uso de la equidad. Conocer las formas de aplicación del derecho los va a preparar a ustedes como juristas para intervenir de una manera estratégica, eficaz y justa en la resolución de problemas jurídicos. Esta diversidad es una riqueza del sistema legal y muestra la capacidad de adaptación y de respuesta. Interpretación jurídica en la aplicación del derecho. Bueno, aplicar el derecho implica necesariamente interpretar las normas jurídicas. Ninguna disposición legal se aplica sola, siempre va a requerir de que un sujeto, ya sea un juez, un abogado, una autoridad administrativa, le asigne un sentido concreto a la norma. La interpretación jurídica es, por tanto, una actividad esencial en la práctica del derecho. La necesidad de interpretar surge porque el lenguaje jurídico es general, abstracto y muchas veces ambiguo. Las leyes deben de redactarse de manera amplia para poder cubrir diversos casos, lo que obliga al operador jurídico a precisar su alcance según las circunstancias. Además,
Las normas pueden entrar en conflicto, tener términos vagos o enfrentar situaciones nuevas no previstas por el legislador. Existen diversos métodos de interpretación que van a guiar la manera en que se determina el sentido de una norma. El primero tenemos el método gramatical, que se va a basar en el significado literal de las palabras. Es el punto de partida de toda interpretación, pero no va a bastar por sí solo. Otro método es el sistemático, que interpreta la norma dentro del contexto del ordenamiento jurídico en su conjunto. Aquí se busca coherencia y unidad, evitando contradicciones. También está el histórico, que atiende al contexto en el que fue creada la norma y a la intención del legislador. El método teleológico finalista va a interpretar la norma según el fin que persigue. Este enfoque pues es muy útil cuando se trata de normas de carácter social o normas de derechos humanos, cuyo objetivo pues es garantizar los principios sustantivos. Y finalmente el método teleológico considera las circunstancias actuales de la sociedad y permite actualizar el sentido de la norma según su contexto. La interpretación no es arbitraria, debe de seguir criterios lógicos, debe de estar motivada y debe de respetar los principios constitucionales. Un razonamiento jurídico sólido debe de ser claro, debe de ser coherente, debe de respetar la jerarquía normativa y los valores del orden jurídico. El rol del intérprete es clave en la aplicación del derecho. De su capacidad para interpretar va a depender que la norma se aplique correctamente, que se respeten los derechos, que se solucione el conflicto y que se construya la justicia. Por ello, pues es esencial que el estudiante de Derecho desarrolle habilidades de lectura jurídica, de análisis textual, de argumentación y juicio crítico. En conclusión, pues interpretar va a ser dar vida al derecho. Sin interpretación, la norma es letra muerta. La aplicación justa del derecho va a depender de una interpretación responsable, de una interpretación profunda y bien fundamentada. Esta es una de las tareas intelectuales más nobles y desafiantes del jurista. ¿Qué principios van a regir la aplicación del derecho? Bueno, pues la aplicación del derecho primero no se va a realizar de una forma arbitraria ni a discreción de las autoridades. Esta está regida por principios fundamentales que garantizan que las decisiones jurídicas se respeten lo mínimo indispensable como la dignidad humana, la seguridad jurídica y el orden constitucional. Estos principios son criterios rectores que orientan la labor de jueces, funcionarios y cualquier operador jurídico. Uno de los principios más importantes que tenemos, pues, es el de la legalidad. ¿A qué nos referimos con el principio de legalidad? Pues que toda autoridad debe de actuar conforme a la ley, ningún funcionario puede hacer lo no permitido expresamente. Este principio pues va a proteger a los ciudadanos del abuso de poder y va a asegurar la previsibilidad en la aplicación del derecho. El principio de igualdad significa que las normas se van a aplicar sin discriminación. Todas las personas deben de recibir el mismo trato ante la ley. Este principio pues, va a exigir que las diferencias legales estén justificadas por criterios razonables y proporcionales. También tenemos el principio de seguridad jurídica, que va a implicar que las personas deben poder conocer de antemano las normas que rigen su conducta y confiar en que no van a ser modificadas o aplicadas retroactivamente de una manera sorpresiva. También tenemos al debido proceso, que son las garantías procesales que aseguran la defensa, la audiencia, las pruebas e impugnación de decisiones. Y por último, pues tenemos al principio pro persona, que obliga a interpretar las normas de una manera más favorable a la persona, especialmente cuando estamos hablando de derechos fundamentales.
Y pues en conclusión, pues estos principios garantizan que la aplicación del derecho sea justa, sea razonable, sea respetuosa de los derechos humanos y forman parte del parámetro de legalidad que todo jurista debe dominar, además de que son herramientas indispensables para evaluar la validez y la legitimidad de cualquier decisión jurídica. Dentro del sistema jurídico mexicano, pues la aplicación del derecho se va a manifestar de la manera más evidente a través del proceso judicial. Este proceso judicial va a culminar en una resolución emitida por un juez o un tribunal. El proceso judicial no solo es una formalidad, sino que también es el mecanismo institucional mediante el cual el Estado resuelve conflictos, garantiza derechos y hace efectiva la ley. En un inicio, pues el juez debe conocer los hechos, debe valorar las pruebas, debe escuchar a las partes y aplicar la norma correspondiente. Para ello, utiliza herramientas como la interpretación jurídica, la ponderación de derechos y los principios constitucionales. La decisión del juez debe de ser motivada y fundada en derecho y notificada formalmente. Esta resolución va a transformar un conflicto social en una solución jurídica. Una figura clave en el sistema mexicano es el juicio de amparo. Hasta ahorita esperemos ver cuándo entren los jueces, que pues protege a las personas frente a actos de autoridad que violan sus derechos constitucionales. A través del amparo, cualquier ciudadano puede cuestionar leyes o actos administrativos que considere inconstitucionales. Es un mecanismo de control de legalidad y un instrumento de defensa de los derechos humanos. El control constitucional pues puede ser ejercido por tribunales federales y tribunales locales y tiene como finalidad garantizar la supremacía de la Constitución en este sentido. Pues el Poder Judicial actúa como guardián del orden constitucional y como defensor de la legalidad democrática. Gracias a ese control, las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales y pueden ser retiradas del sistema jurídico. Otro elemento fundamental de la aplicación del derecho es la jurisprudencia, que viene a ser la interpretación reiterada que hacen los tribunales de una norma legal. En el sistema mexicano, la jurisprudencia puede adquirir carácter obligatorio cuando se cumplen ciertos requisitos de reiteración, lo cual garantiza uniformidad en la interpretación de la ley. Si ustedes se fijan, juicio de amparo, jurisprudencia, lo puede llegar a conocer la Suprema Corte y que Diosito nos agarre confesados con estos jueces que entraron, pues, por pura voluntad del diablo, yo digo. ¿Qué dificultades encontramos en la aplicación del derecho? Bueno, enfrenta diversas dificultades que van a limitar su eficacia y comprometen su legitimidad. Aunque en el plano teórico el derecho ofrece seguridad, orden y justicia, en la práctica se presentan obstáculos que dificultan su cumplimiento. Una primera dificultad viene a ser la ambigüedad normativa. Las leyes están redactadas de una manera vaga, de una manera imprecisa. También tenemos a la corrupción institucional, funcionarios que actúan por interés propio. Aquí el malo no es el sistema, son las personas que están en el sistema. También tenemos como dificultad la impunidad. Hay delitos sin castigo y resoluciones sin ejecución. ¿A quién tenían que cambiar? La reforma va directa para fiscalías, no para los jueces, pero bueno. Y hay una desigualdad aparte en acceso a la ley. No todos pueden defender sus derechos. ¿Quién quedó más vulnerado ahora con esta reforma? La clase más baja, los pobres, son los que la van a pagar. Desde que ya está la prisión preventiva oficiosa, desde que de cualquier delito puede pasar para allá, nada más porque el juez va a querer. ¿Quiénes son los que más la llevan? Pues son las clases sociales más bajas, los pobres. ¿Qué conclusiones tenemos sobre la aplicación del derecho? Pues que es una práctica viva, no solamente van a ser normas, sino que aparte tenemos que llevarla a la realidad. Es un compromiso ético, requiere una interpretación, un análisis y una responsabilidad en cada decisión jurídica. Es una transformación social de juristas, se espera que sea agente de cambio hacia una sociedad más equitativa. Y pues en definitiva la aplicación del derecho viene a ser el corazón de la vida jurídica.
Es ahí donde el conocimiento se va a convertir en acción, donde la ley se va a encontrar con la realidad y donde el jurista deja de ser un estudiante para convertirse en profesional. Por eso, pues este tema no se agota en una unidad de estudio. Debe de estar presente en toda la formación jurídica como eje transversal y como horizonte de responsabilidad. Este es todo nuestro tema del día de hoy. Si no tienen dudas, pues los espero en la siguiente clase a la misma hora. Que estén muy bien.